el tema que vamos a tratar hoy, como les dije, es el tema de anualidad. Entonces, bienvenidos sean todos. Espero que se encuentren bien, que se estén cuidando. Y quiero que con este tema se afiancen mucho todo lo que hemos trabajado en el curso, a pesar de las dificultades. Este curso de matemática financiera nos enfrenta mucho hacia la vida. Entonces, el tema que hoy vamos a trabajar es anualidades. Entonces, anualidades es el tema que nos compete en el día de hoy. Y comenzamos los flujos de caja, pagos de los créditos comerciales y financieros, normalmente tienen las características de ser iguales y periódicos. Estos se denominan anualidades. El concepto de anualidad es que tiene la característica fundamental de que es una suma igual y periódica. Entonces, cuando hablamos del concepto de anualidad, tenemos que pensar que es periódicamente debemos realizar un pago o que nos realicen un pago a nosotros, dependiendo lo que sea. Entonces, el concepto de anualidad, a pesar de que teóricamente estaríamos hablando de que pensamos todos, y ahí les hago la pregunta, cuando ustedes le dicen anualidad, ¿qué estarían pensando ustedes? ¿Que estaríamos hablando de qué? ¿De pagos en cuánto tiempo? ¿Ah? Cada año, correcto. Entonces, la sección aquí en matemática financiera, y gracias por la intervención, la sección aquí en matemática financiera es cada vez que yo realice o reciba un pago. Eso es una anualidad. Entonces, el ejemplo sería el pagadiario. El pagadiario es una anualidad, porque la característica debe ser que las sumas deben ser iguales y periódicas. Entonces, el pagadiario es todos los días. Entonces, el pagadiario constituye una anualidad. Estamos identificados con el concepto. Entonces, si el pago se hace mensual, es una anualidad. Si el pago se hace bimestral, es una anualidad. Si el pago se hace semestral, es una anualidad. Si se hace trimestral, es una anualidad. Si se hace cada año, es una anualidad. ¿Correcto? Entonces, cada vez que yo realice o reciba un pago, pero siempre y cuando ese pago sea igual y tenga una periodicidad constante, o sea diaria, o quincenal, semanal, quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual, ¿correcto? Entonces, ese es el concepto de anualidad. El objetivo que vamos a trabajar nosotros es identificar los diversos tipos de anualidades, sus características y fórmulas correspondientes para poder obtener el monto futuro de una anualidad, su valor presente o actual, su tasa de interés nominal y efectiva por periodo y anual, así como el número de periodos y plazos de las operaciones. ¿Correcto? Entonces, dentro de este contenido, nosotros tenemos el concepto de anualidad, la clasificación. Entonces, las anualidades que vamos a trabajar nosotros en este curso están solamente las anualidades finitas, o sea, que tienen un vencimiento en algún momento, y las vamos a ver en dos tópicos que serían las vencidas y las anticipadas, y las anualidades perpetuas. Las anualidades finitas sería, por ejemplo,
que vayamos a ver que usted va a comprar una moto a 3 años. Ahí está. Finita porque vence dentro de 36 meses, si las cuotas son mensuales, o vence dentro de 18 bimestres, si son bimestrales las cuentas. Son finitas. Entonces, esas finitas son vencidas y anticipadas. Y las anualidades perpetuas son las que yo nunca voy a dejar de recibir. ¿Cuáles serían las anualidades perpetuas que usted nunca va a dejar de recibir? Por ejemplo, usted tiene 100 millones de pesos en un banco que le reconoce el 2% mensual. Usted todos los meses recibe 2 millones de pesos de intereses. Usted con los 2 millones vive. Usted nunca se va a comer el capital, ni nunca va a solicitar al banco que le dé dinero del capital. Usted toda la vida va a recibir 2 millones de pesos. ¿Estamos? Entonces, es bien importante, por favor, con los micrófonos, colabórenme. Es bien importante las anualidades perpetuas. Entonces, un ejemplo grande de las anualidades perpetuas serían las pensiones. Es una anualidad perpetua. Lo único es que la suma no es fija, pero porque sube la inflación año a año, pero durante todo el año usted recibe el mismo valor. El año siguiente que sube, lo que decreta el gobierno que va a subir, pero la pensión es una anualidad perpetua. Y porque usted está pagando previamente, usted ahorra previamente para recibir una pensión. Y vamos a ver las diferentes fórmulas de la anualidad, de todas las que les estoy hablando acá arriba, todas tendrían sus fórmulas, 5 de las vencidas, 5 de las anticipadas y una de la anualidad perpetua. Correcto, que de ahí se desprenden todas. Entonces, estamos hablando 11 fórmulas, 6 de las vencidas y 6 de las anticipadas serían 12 y una de las perpetuas serían, parece que llegó algún compañero aquí que me está no. De una de las perpetuas. Entonces, en particular, el concepto de anualidad en la matemática financiera se utiliza esta palabra con un concepto más amplio para referirse al sistema de pago de cantidades fijas a periodos de tiempo iguales, que no solamente pueden ser anuales, lo que les estoy diciendo, sino en cualquier otra magnitud. Son ejemplos de anualidades los sueldos, lo que estoy diciendo, las pensiones, los pagos que hacemos por servicios, los programas de crédito. Eso es una anualidad. Entonces, una anualidad es cada vez que yo realice un pago. La característica de la anualidad es que tiene que ser una suma fija en un periodo de tiempo. Es fundamental que tengamos en cuenta eso de que es una suma fija. El pagadiario, si ustedes lo observan, vamos a suponer el pagadiario, a usted le prestan 100,000 pesos a 30 días. Entonces, usted tiene que pagar 4,000, en 60 días creo que tiene que devolver 120, ¿verdad? Entonces, tiene que dar 2,000 pesos diarios. Ese sería el pagadiario. O sea, por los 100,000 tendría que devolver 120,000. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le piden. Entonces, generalmente, el tiempo que le estipulen es el cálculo que se hace para la anualidad. La clasificación puede ser finita, que a su vez se clasifican en vencidas y anticipadas, y las perpetuas. ¿Correcto? Entonces, las anualidades vencidas y anticipadas, como les dije, o sea, vencidas es que se pagan al final del periodo. O sea, cuando yo estoy hablando de vencida, estamos comenzando noviembre, entonces si son vencidas, yo las pago el 30 de noviembre. Si son anticipadas, yo las pago el 1 de noviembre. Cuando yo estoy pagando el 1 de noviembre una cuota,
del mes de noviembre la estoy pagando anticipada. Y si la pago el 30 de noviembre, es vencida. Esa es la diferencia. O sea, la pago al inicio del periodo o al final del periodo. Entonces, cada mes que yo realice el pago, lo estoy haciendo en ese periodo. O sea, al inicio del respectivo periodo es anticipada. Al final del respectivo periodo sería vencida. Siempre y cuando, vuelvo y les insisto, de que ese periodo sea el mismo, o sea, la suma sea periódica y ese tiempo sea el mismo. Si estamos hablando mensual, es mensual, bimestral, bimestral, el bimestral o semestral, semestral o trimestral, como ustedes a bien lo manejen la situación. Y las perpetuas, como su nombre indica, son indefinidas. Las anualidades finitas, también llamadas ordinarias, son aquellas que los pagos se van a su vencimiento, es decir, al final de cada periodo. Las anticipadas, los pagos se efectúan al principio de cada periodo. Ahí lo que les acabo de poner de ejemplo. Las anualidades perpetuas, una anualidad perpetua que tiene un infinito número de pagos, se denomina anualidad infinita o perpetua. En realidad se supone que es infinita porque el número de pagos es muy grande. Este tipo de anualidades se presenta cuando se coloca un capital y únicamente se retiran los intereses. Y cuando usted tiene un negocio y usted en el negocio dice, cómase las utilidades y deje el capital quieto. Si usted en el negocio llega a utilizar el capital, ¿qué pasa? El negocio va hacia atrás y no progresa. Pero si usted el negocio, además del capital, le invierte parte de las utilidades, el negocio va creciendo y va prosperando en la medida. Y hay épocas en que usted, cuando tiene el negocio, usted va creciendo en ese negocio y va aumentando. Entonces, nunca va a dejar de percibir. Pero mucha gente, cuando está próspera en el negocio, comienzan a gastar más de lo que produce el negocio y ahí vienen las crisis de los diferentes negocios. Por esa razón, algunas empresas que ustedes ven prósperas en un momento fracasan. Pero, en cambio, hay gente que usted la ve que está luchando hasta que salen adelante. Entonces, ustedes, muchas veces la gente dice, pero mira que fulanito de tal tenía el negocio y le fue mal, pero a este tenía el negocio y le fue bien. Estoy hablando de negocios legales y bien establecidos en todo momento. Entonces, ese tipo de negocios legales a uno les va bien y a otro les va mal. ¿Por qué? Porque hay uno que invierte parte de sus utilidades y hay otro que se está comiendo el capital. Entonces, el que se come el capital termina mal. Entonces, aquí por lo menos, si usted tiene la plata de interés y usted se llega a comer llega a utilizar el capital mes a mes, o sea, va sacando, hombre, que este mes me voy a llevar 5 millones de los 100 millones que les puse de ejemplo al iniciar. Entonces, los 100 millones, entonces usted recibe 2 millones, suponiendo que el banco le paga el 2%. Usted recibe 2 millones, entonces usted dice, no, es que este mes voy a salir, ahora en diciembre voy a comprar unas cosas, entonces yo no necesito 2 millones, sino necesito 10, entonces voy a sacar 8 del capital, entonces este año se descapitaliza en 8, después en junio del año entrante vuelve y saca otros 8, hasta que comienza a irse el capital, entonces ya no va a recibir lo mismo, ya no le van a alcanzar los ingresos y deja de ser perpetua esa anualidad. Esa es la razón por la cual se lleva. Entonces, miremos
las fórmulas de anualidad. Las anualidades, nosotros en este curso conocemos el valor presente, que es P, que siempre lo vimos, el valor futuro, que es F, y la tasa de interés, y N, el número de periodos. Entonces, las anualidades vencidas, vamos a hallar un P dado un A, y esta es la fórmula. P es igual a por 1 más I a la N menos 1, y sobre I que multiplica a 1 más I a más 1 más I a la N. En el otro vamos a hallar un P, un A dado un P. Entonces, ¿qué pasa? El denominador pasa de numerador. Por eso es que hay tanta fórmula. No es que vamos a utilizar fórmulas diferentes y todo, sino que aquí simplemente el que está dividiendo pasa al numerador y el que está de numerador pasa de denominador. ¿Es correcto? Entonces, cada fórmula está despejada. O sea, este es un P dado un A. Ahora, este es un A dado un P. Entonces, observen que el que está de numerador está denominador en la de abajo. Y el que está de denominador arriba pasa de numerador. Entonces, aquí hallamos P ya. Y lo mismo ocurre con F. Que hay tantas fórmulas. Ocurre con F. F es igual a 1 más I a N menos 1 sobre I. Ese sería F. La siguiente fórmula. Entonces, la otra, A, o sea, aquí vamos a hallar un A dado un F. Entonces, se invierten otra vez. I es igual a 1 más I a la N menos 1. Y este sería la fórmula para hallar N. Porque miren dónde está N en cada fórmula. Entonces, como un exponente, ahí tiene propiedades de logaritmo. Entonces, logaritmo de A menos logaritmo de A, estoy hablando, cuando hablo de A, es la anualidad. En algunos libros consigue la anualidad como R, pero para efectos de este curso, yo siempre he considerado que es mejor que exista A, F y P. Que P signifique valor presente y que F futuro y que A anualidades. Que eso, el profesor Alberto Álvarez es el que la usa así y me parece una forma simplificada de no cambiarle los términos. Hay otros que colocan anualidad y aparece R como una renta, la anualidad como una renta. Pero entonces, para no equivoco, para no tener lugar a equivocaciones, vamos a usar la A mayúscula como anualidades y F el valor futuro. N, logaritmo de A menos logaritmo de A menos P por I. Mire que aquí está todo lo que estamos usando en la fórmula. Aquí conocemos A, P e I. I es la tasa de interés. Logaritmo de 1 más I para hallar N en la renta. Para hallar N, fíjense que este N tiene que ver con P, o sea, con las dos primeras fórmulas. Con las dos últimas tiene que ver este, logaritmo de F por I A menos logaritmo de A sobre logaritmo de 1 más I. Y ahí hallamos N. Ahora vienen las anticipadas. Entonces las anticipadas lo mismo. P es igual a A por 1 más I. Entonces las anticipadas, como es un periodo antes, por eso N menos 1. Es lo que tiene en la fórmula diferente, N menos 1, porque está trayendo un periodo antes. O sea, si yo comienzo al inicio, entonces ya no voy a terminar en el mes 36. Si tengo 3 años, no voy a terminar en el mes 36. ¿Dónde termino? En el mes 35, porque yo arranqué en el mes 0. Si yo arranco en 0, mis pagos van hasta el 35, no pueden ir hasta el 36, porque arranqué anticipadamente. ¿Estamos de acuerdo? Siempre arranco al inicio del periodo. Entonces, ¿dónde voy a terminar? Al final del mes de 35, cuando va a iniciar el periodo 36. ¿Correcto? Ahí termino. Porque si yo miro
si yo arranco anticipadamente, arranco. ¿Cuándo inicia 1? En 0. ¿Cuándo inicia 2? En 1. Cuando termina 1, cuando 1 es vencido, ahí arranca 2. Correcto. ¿Dónde arranca el 1 de febrero? Al final de enero. Entonces, terminó el mes de enero, ahí va a arrancar febrero. Entonces, al finalizar el mes 1, arranca el mes 2. Entonces, si es anticipado, en enero es 0, aquí sería 1. Y por eso llegaría a n-1, que sería 35. Lo mismo ocurre para A. O sea, aquí voy a hallar un P dado un A. Aquí voy a hallar un A dado un P. Que P es el valor presente y ya el valor de la anualidad. Lo mismo ocurre con F. F. Entonces, F, ¿hacia dónde me voy? Me voy un periodo más, porque estoy hablando de valor futuro. Entonces, en el valor futuro estoy en presente y yo estoy trayendo acá. En futuro yo me voy un periodo más. ¿Listo? Y aquí tenemos también A dado un F y N. Hallo el N. El N de aquí hay el N. El N, aquí, en este, perdónenme un momentico, en cada fórmula de estas siempre voy a tomarle un 1 más en cada una de estas. Entonces, N, para los dos casos, hallo N. Entonces, tengo las 4 fórmulas generales y más las 2 de N. ¿Cuál es la variable que no he investigado hasta aquí? Si ustedes se han dado cuenta, ¿cuál es la variable que yo no puedo despejar? Y, profe. ¿Qué variables no he podido despejar? Acuérdense que he despejado A, he despejado P, F, A y N. ¿Cuál variable me falta por despejar? Y, profe. Correcto. Y Tasa de interés. la tasa de interés. La tasa de interés aquí, como tiene complejidad, como ustedes la pueden ver en cada una de las fórmulas, tiene mucha complejidad. Entonces, la tasa de interés siempre se va a hallar, es como dice aquí. Para ahí se utiliza la interpolación. Se halla una tasa que los resultados den positivo y otra que den negativo por aproximación sucesiva. Si el 3% hace una función negativa, ¿qué tasa hace la función a 0? Si el 2.5, si el 3.1%, un momentito, aquí me copió el archivo que no. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Entonces, el 0.1 y el 2.9. Estos dos valores, el ejemplo, un vehículo vale 21 millones de pesos asociado a 36 cuotas mensuales. Calcular la tasa de interés, si el 3.1 hace la función PA positiva y el 2.9 la hace negativa. 3.9 vale 309, 805, 87504. X es 0 y 2.9, 316, 875. Este es la extrapolación de la figura. Entonces, aquí tenemos la extrapolación. Entonces,
Observen la extrapolación. Entonces, 3.1 menos 2.9. Míralo, aquí está. 3.1 menos 2.9. Aquí me excedí con un 0. 0.1 menos 2.9. 309,875 menos 316,875. Y menos 2.9 y 0 menos 319. ¿Qué tasa me da eso? Aquí es 0,0209. Perdón un momentico para hacer una corrección aquí. Es 3.1 aquí. 2.9 y aquí 2.9. Listo. Entonces, observen aquí para no equivocarnos aquí. Aquí, si utiliza la interpolación, se halla una tasa que los resultados den positivo y otra negativo por aproximación sucesiva. El ejemplo, un vehículo vale 21 millones de pesos financiados a 36 cuotas mensuales de 961.879,68. Calcular la tasa de interés. Si el interés es del 3.1%, la función P sobre A, o sea, voy a calcular un A, un P dado un A, es positiva. ¿Qué tasa hace la función hace 0 si el 2.9 hace la función negativa? Entonces, le di un valor arriba y un valor abajo. El que me dio negativo, uso el valor negativo y el valor positivo, como está aquí. Entonces, 3.1 equivale a 309,875 y equivale a 0 si el 2.9 da 3.16875. La relación existente entre los valores de la izquierda debe ser igual a la de los valores de la derecha. En consecuencia, podemos establecer la siguiente igualdad. Entonces, este 3.1 menos 2.9 es igual sobre I menos 2.9. Aquí está. Ese es el denominador. Es igual a 309 menos 316. Como es negativo, quedaría positivo. Sobre 0 menos 316. Si ustedes hacen toda esa operación, nos da el 3. Esa es la tasa que nos halla el valor 0. Entonces, ese es el método de interpolación que se utiliza para trabajar el cálculo de I, como lo dijo su compañero. Entonces, las anualidades perpetuas, que es el último ítem, A es igual a P por I. Entonces, A sería la anualidad y P por I. Entonces, fíjense que la anualidad es perpetua. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los 100 millones al 2% me dan 100 millones por 0,02, me da 2 millones todos los meses. Entonces, fíjense que eso no tiene barreras en el tiempo ni nada. Siempre va a dar los 2 millones. Siempre y cuando estén los 100 millones en el banco y el banco pague el 2%, van a ser 2 millones todos los meses. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso la fórmula es de anualidad perpetua. Listo. Entonces, es claro hasta aquí para todos la anualidad perpetua. Es claro para todos. Sí, profe. Sí. Entonces, esa anualidad es bien importante que tengan en cuenta que aquí hay una herramienta de mucho peso para trabajar, que posibilita muchas cosas.
en la aquí en esta hoja de cálculo, la están viendo bien ahí. Sí, entonces profe. voy a poner el mismo ejemplo. ¿Cuánto era que era la cuota mensual? 900 ¿qué? El capital inicial eran 21 millones y esto era 961. Ya, voy a copiarlo y lo llevo acá. Entonces, cada vez que ustedes entren en el tema de anualidades, lo vamos a mirar aquí con la aplicación en Excel. Entonces, ustedes entran en FX y aquí le entregan financiera y buscan lo que necesiten. En este caso, vamos a irnos al tema tasa, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Tasa. Correcto. Este ejercicio ahora lo hacemos en todos los temas. Listo, aquí tienen. Entonces, tasa, dice aquí abajo, devuelve la tasa de interés por periodo de un préstamo o una inversión. Por ejemplo, para el 6% sobre 4, para los trimestrales al 6% trimestral. Entonces, el número de periodos. ¿Cuántos eran los números de periodo del automóvil? Vámonos aquí al ejercicio. 36 cuotas mensuales, ¿ya? Entonces, 36. Miren lo fácil que es esto. 36. El pago. ¿Cuánto era el pago? Acuérdense que yo lo copié. Entonces, aquí tengo que dejarlo así. El valor actual, ¿cuánto era? O sea, cuadro de valor actual es el valor presente, 21 millones de pesos. ¿Listo? 21 millones de pesos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí está, miren. Miren la tasa donde está, ¿la vieron? ¿La están viendo, muchachos? ¿O no? Sí, señor. ¿De cuánto es? Esta que está aquí debajito, 0,03, el 3%. 3%. Correcto. ¿Y por qué el pago lo meto negativo? Porque el computador, al igual que en la vida práctica, nosotros tenemos los datos negativos. ¿Por qué? Porque en la vida real, cada vez que usted hace un pago, es algo negativo para usted, porque usted tiene que sacar la plata para pagar. Suponiendo que usted deba esa cuota todos los meses, usted tiene que sacar de su bolsillo. Y es negativo para usted. Cada vez que usted tiene un ingreso, si usted tiene un ingreso es positivo. Por eso el pago es negativo. ¿Estamos de acuerdo? Para que la dinámica se produzca en ese sentido, tanto en la plantilla del Excel está hablando de eso. Entonces, fíjense, entonces yo le doy aquí, le doy a aceptar 3%. Ahí está la tasa. Entonces, ¿cuántas cuotas tengo yo? Son 36 ¿De cuánto cuotas. es la cuota? 36 cuotas, correcto. ¿De cuántos son? Ay, yo las había copiado aquí. 961. Exacto, ahí está. Listo. Entonces, mire, lo voy a copiar hasta acá abajo. Hasta la 37. Este es la anualidad. Ahora sí entienden el concepto de anualidad. Anualidad. Listo. ¿Es claro el concepto de anualidad ahora sí?
Miren que el valor es exactamente el mismo desde el comienzo hasta el final. Nunca varió. Por eso la anualidad no se puede confundir con otra cosa. Aquí está el valor de la anualidad. La anualidad, yo voy a hacerle las divisiones de 1000. Listo, ahí está. Esta es la anualidad. Entonces, ¿cuánto debía él? 21 millones, ¿no es cierto? Que vean ustedes qué es lo que hace la anualidad. 21 millones. Aquí está. Le quitamos los ceros. O vamos a ponérselos porque los necesitamos. Listo. Aquí tendríamos ya listo. Ahora sí. Aquí tendríamos anualidad. Voy a dejar ese en blanco ahí. Anualidad. Intereses. Capital. Y saldo. Eso es lo que hace el concepto de anualidad. Listo. Entonces, aquí tenemos ¿de cuánto es el interés? Es del 3%, ¿no es cierto? Más este por este. Entonces vamos a ponerle 2 decimales. Listo. Perdón, me equivoqué aquí. Es más. El interés es sobre saldo. Siempre va a ser sobre saldo. Por este. Ahora sí. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el abono a capital? Más este menos lo que paga en intereses. Más. Porque me había equivocado. Ahora sí. Entonces, ¿cuánto va a abonar capital en el primer mes? Más este menos este. Ahí está. Ahí está. Y aunque quedado en cero, al final del periodo usted termina pagando el automóvil en cero. Eso es lo que hace la anualidad. Mire que usted, la anualidad es el pago total. ¿A qué se va la anualidad? Se va a intereses y a capital. Y aquí tiene todo el desarrollo de la anualidad. Entonces la anualidad a lo largo del crédito va a ser del mismo valor. Y una cosa es en qué parte se distribuye esa anualidad entre intereses y capital y va abonando al saldo. Entre menos cuotas lleve pagada, mayor va a ser el pago de intereses. Entre más cuotas pague, menor va a ser el pago de intereses. Observen que aquí paga ya 28,000 pesos de intereses, mientras que al comienzo pagó 630,000 pesos de intereses. Ese es el concepto de anualidad. Entonces, si lo miramos,
En un gráfico, entonces en un gráfico usted todos los meses, durante los 36 meses, va a tener hacia abajo una flecha que le indica que usted está pagando 961.879,68 pesos. Y todos los meses durante 36 meses son pagos uniformes, o sea que usted puede romper el gráfico de los pagos y hacer solamente 4 flechitas iniciales y después 2 más, y ahí termina diciendo que N es igual a 36 con un I del 3% mensual, ¿sí? Y la flechita con 961.879,68 hacia abajo, correcto. Y usted que recibió al comienzo un valor presente de 21 millones de pesos. Y esos 21 millones de pesos serían un ingreso para usted que usted los va pagando a lo largo de esos 36 meses. O sea, el ingreso fueron los 21 millones, suponiendo que compró el automóvil por esos 21 millones de pesos, y los 961.879,68 fueron los pagos que usted hizo. Listo. Entonces, aquí vieron cómo calculo la tasa de interés. Voy a irme a las fórmulas que están aquí en Excel para aprovechar que ya estamos aquí. Ahora comenzamos a hacer ejercicio nosotros con las otras fórmulas. Entonces, por decir algo, voy a hallar N. Entonces, para hallar N, aquí está una indicación que se llama número de periodo. Entonces, la tasa es del 3%, 0,03. Así la introduzco. Los pagos, 9.61, aquí los copio, pero tienen que ser negativos. Perdón aquí. Negativo. Entonces copio este valor y ahí lo pongo. Y ve que vale 21 millones de pesos. Mire, ahí está 36 meses, 35.99. ¿Sí están observando? ¿O amplío más? Sí, profe. Entonces, aquí me da 35.999999. ¿Eso qué es? 36 meses. Es claro cómo se calcula. Esto en Excel no tendría ningún problema, que es lo que ustedes más adelante en su vida profesional tocarían. Todos los argumentos de Excel para el manejo de las anualidades. Sobre todo en el tema de anualidades, todo se maneja bajo la herramienta de Excel. Entonces, aquí tendrían toda la información. Entonces, aquí calculé los periodos del ejercicio. Entonces, vengo y le quito los decimales. Perdón. Ahí 36 ya. 36, ¿qué? Meses. Ahora, suponiendo que yo conozca los meses y el pago, voy a hallar la anualidad. ¿Cómo la hallaría? Simplemente me voy aquí y le digo pago, que es la otra figura. Entonces le digo pago, aceptar y le doy la tasa. ¿Cuál es la tasa? Aquí está. El número de periodo, aquí está. El valor actual, 21 millones de pesos. Todo lo puedo tener yo ahí en el Excel y simplemente le doy. Y aquí está, mire, 961.879,68. Ahí lo tiene, mire. Fíjense que sale negativo. Por eso hay que introducirle el pago negativo, para que ella sepa que tiene unos flujos de caja. Alguno de los dos. Si usted hace un desembolso inicial y va a recibir plata, entonces el desembolso inicial tiene que ser negativo y usted va a recibir plata y los pagos que usted reciba son positivos. Suponiendo que yo le preste plata a José Luis o a Erika, entonces yo le presto dinero a Erika para la matrícula. Entonces vamos a suponer que le presto para los 4 semestres siguientes, le presto 3 millones de pesos. Entonces para mí es negativo, a Erika le entran positivos. El diagrama de Erika iría hacia arriba, o el de José Luis iría hacia arriba como un ingreso, la flecha.
y el mío iría hacia abajo en el inicial. ¿Correcto? O sea, en el valor presente mío sería negativo. El valor presente de ustedes dos sería positivo. Ahora, los pagos tuyos, tú me realizas a mí, son negativos. Y los que yo recibo son positivos. Entonces, depende de la óptica en que se vea, así es que tiene ese diagrama. ¿Es claro lo que les estoy diciendo? Claro, profe. Entonces, ahora hallemos P, que es el que nos falta de esta ecuación que tenemos allí. Entonces, P se conoce aquí como valor actual. Y aquí está como valor actual. Entonces, el valor actual que necesita. Aquí está el número de periodos, aquí están. Ya tengo toda la información, fíjense, no tengo que andar copiando nada. Ahí lo tienen, 21 millones. ¿Sí vieron lo sencillito que es esto, este tema de todo este poco fórmula que acabamos de ver? Miren con el Excel cómo se materializan de la manera más sencilla posible para todos. Entonces, este es el tema. Ahora, miremos un ejercicio. Digamos que ustedes necesitan contar para el día de su grado con 80 millones de pesos. O sea, ese va a ser un valor futuro. Necesitan contar. ¿Cuánto deben depositar ustedes hoy para poder obtener esos 80 millones de pesos? ¿Cuánto deben depositar ustedes a partir de finales de noviembre hasta que terminen la carrera mensualmente para tener 80 millones de pesos? Entre todos, van a hacer el ahorro entre todos. Y los depositan en el banco. Yo realizo un sueño que ese banco les ofrece una tasa del 2%, del 1.5% mensual. Entonces, de aquí hasta que ustedes terminen la carrera, entonces el tiempo que falta. Entonces nos faltarían, diciembre serían 2 meses más los 3 siguientes. O sea, nos faltan 38 meses. ¿Estamos de acuerdo con lo que estoy diciendo? Sí, profe. Entonces, 38 meses. Entonces aquí vamos y me voy valor futuro. Voy a hallarlo por este lado. Tengo que hallar es el pago porque necesito saber cuánto voy a ahorrar. Entonces pago, pero no con valor presente, sino con valor futuro. Entonces la tasa es del 0,015. Acuérdense que siempre la tengo que dividir entre 100. Los periodos son 38 meses. Y no hay valor actual, sino el valor futuro. Usted necesita contar con 80 millones de pesos. Ahí está. Entonces, ustedes necesitan ahorrar durante esos 38 meses 1.577.290,63. ¿Listo? Entonces, a una tasa de ¿qué? Del 1.5, el 0,015. Entonces, aquí voy el momentico aquí 0,015. Aquí aproximó, vamos a quitarle más decimales. Ahí está. Listo, 38 meses.
Entonces voy a hallar. Entonces aquí tengo los 80 millones. Voy a hacer la revés ahora. Listo. Entonces voy a hallar el valor futuro. Entonces BF. Me voy aquí, BF. Listo, BF. Entonces aquí tengo tasa. Aquí tengo periodo. Y aquí tengo pago. Ahí está, 80 millones de pesos. Listo. Para que observen con B y con F. Ahora, en ambos casos, yo le dije a ustedes que se hallaba N, ¿verdad? Entonces, aquí está N, que la encontramos. Vamos a encontrar el N de aquí. El N de aquí es diferente. Entonces, FX. Y aquí le damos lo mismo para el FX es N periodo, N per, número de periodo. Entonces aquí tengo la tasa, aquí está el pago, que aquí está, y el valor futuro, que está aquí. Entonces él lo calcula, mire, ahí están 38 meses. Ya. Correcto. Entonces cualquiera, la tasa. Entonces, teniendo todos los datos, puedo hallar la tasa también por este lado. FX. Siempre y cuando tenga todas las herramientas. Entonces la tasa, aquí está. Entonces la tasa, número de periodo, me voy y busco los argumentos de la fórmula. Pago, aquí está. Y valor futuro, aquí está. Ahí está la tasa. ¿La están observando? Ahí está. 1.5. ¿Sí? Enseguida la calcula el Excel. No tenemos que mortificar. Listo. Entonces, ahora viene el otro cuento. Vamos a coger este pago. Voy a hacer ahora este pago de los mismos datos que tenemos. ¿Sí? Porque ahí pidió la tasa. Vamos a hallar el pago. Entonces me voy aquí, FX. Le digo pago. Y tomo la plataforma y le digo 3%, que es la tasa de interés. Siempre voy a asumir, mire la que ahí está. Los números de periodo, 36, perdón. Aquí la tasa, ahora me voy a número de periodo. Siempre tengo que marcar el punto donde va a estar. Aquí es valor actual, entonces me voy a valor actual, 25. 961, 899. Pero si ustedes observan, al final de aquí hay una casilla que dice tipo. Entonces, si yo le doy, si no le doy nada o 0, significa que es vencido. Pero si le doy 1, es anticipado. Y mire que cambia el valor. Entonces, aquí me da 933, 863. El valor anticipado. Entonces, me sirve para calcular la anticipada. Lo único que tendría yo que cambiar aquí es el tipo. Mire que aquí aparece. Observen que en el cálculo este no hay nada después del 21. En el cálculo este después del 21, que es el A5, está el 1. ¿Qué significa? Que es anticipado. O sea, las matemáticas tienen, las anualidades tienen vencidas y anticipadas. Entonces, miren que la anticipada, la cuota es más barata que la vencida. Correcto.
¿sí? Pero porque usted está pagando antes. Usted siempre va a pagar, usted no paga los 30, sino los primeros. Entonces, por eso es más baja la cuota. Pero usted, o sea, quiere decir que usted tomó el crédito y enseguida comenzó a pagarlo. Pagó la primera cuota. Ahí arrancó. Entonces, todos los meses va a pagar porque paga por anticipado. Entonces, es más costoso a la larga el interés anticipado, es más costoso que el interés vencido. Siempre va a ser más costoso. Entonces, en el sistema financiero colombiano, casi todos los créditos, excepto alguna compra de papeles y cuestiones, en los descuentos y vencimientos que nosotros vimos, eso sí se cobran por anticipado, pero todo el sistema financiero trabaja con interés vencido y sobresaldo. Observen aquí en este cálculo que yo hice aquí, que los intereses son sobresaldo, no le cobran sobre el capital, que no es lo mismo cuando usted contrata un crédito a interés simple que siempre le cobran sobre el mismo saldo. Aquí no, aquí le cobran sobre el saldo que quede. El problema sería que la tasa de interés sea muy alta. Ahí sí, porque usted va mal. Si a usted le cobran un crédito por libranza que le garantizan, por decir algo, en este momento algunos bancos están garantizando el 0,8, el 0,75, eso es un buen crédito para usted, ¿sí? Si usted está trabajando. ¿Qué incide para que la tasa de interés sea baja? Que de una u otra forma el riesgo para quien te está prestando el dinero sea mínimo. Entonces, si usted trabaja y usted le hacen una libranza por nómina, quiere decir que a usted le descuentan directamente, quien le paga su sueldo le descuenta directamente, usted no tiene problema, la tasa de interés puede llegar al 0,75. Pero si usted es quien va a pagar por ventanilla al banco, la tasa es más alta. ¿Por qué? Porque usted puede presentársele un problema y dice, este mes no pago en el banco. En cambio, usted cuando está por libranza, el nominador, apenas usted lo autoriza de que le va a hacer el descuento, él no puede cambiar esa condición porque usted fue y firmó un papel en el banco de que directamente estaba. Entonces, usted tiene una garantía real. Cuando hay una garantía real, la tasa de interés baja. Entre más baja sea la tasa de interés, usted va más cómodo. Entre más alta sea la tasa de interés, usted va a tener dificultades con el acceso al crédito. ¿Es claro hasta aquí la temática? ¿O hay alguna inquietud? Ya voy a detener un momentico aquí para salirme de esta primera y